Digamos, cuando tenga la oportunidad de hablar Leo, pregúntenselo a él. Yo no vengo acá para hablar de Leo. A ver, Leo ya es lo suficientemente grande para decir las cosas que tenga que decir y bueno, se lo preguntarán a él. Yo acá estoy para hablar de mí, del equipo, de fútbol si quieren, pero no es una cuestión que a mí me compete. Y las interpretaciones o lo que pueda hablar con él en la intimidad, queda en la intimidad, digamos. No tengo mucho más que decir. Que Leo siempre ha dicho que le gustaría terminar su carrera acá. Aparte, para cerrar un poco el tema, porque si vamos a seguir hablando de Leo, la verdad mejor lo llamamos a él y que explique él, no sé. Pero la realidad es que, a mi entender, no dijo nada raro. Dijo que lo que todos pensamos los futbolistas, a ver, en el fútbol no podés proyectar tu vida o realmente en la vida no podés estar proyectando de acá a 6, 7 años lo que vas a hacer, porque no sabés. Esa es la realidad. Bueno, hoy en día el jugador de Barcelona, yo lo veo muy contento, muy feliz jugando acá, nada más. Está muy contento, no veo ningún tipo de problemas. La verdad es que más allá de todo eso, lo único que me atrevo a decir es que por lo que lo conozco, por lo que compartimos, está pasando un gran momento, no solamente en lo que puede ser su carrera, sino en su vida particular. Es imposible desprestigiar a uno de los mejores jugadores de la historia. Y, digamos, no creo en eso, no me gustaría creer en eso, porque soy de los que, digamos, a mí me gusta la profesión que tengo y todavía creo en muchísimas cosas que, digamos, del espíritu amateur que tiene este deporte, más allá de que entiendo que hoy en día es un negocio muy grande, pero bueno, un jugador como Leo creo que con sus conductas, porque siempre ha tenido una conducta ejemplar, tanto dentro como fuera de la cancha, es muy difícil de desprestigiar. Después, cada uno, acá podemos opinar diferente y está perfecto, pero mi opinión hacia él, tanto fuera como dentro de la cancha, es que él siempre se ha comportado como se tiene que comportar un profesional.